Bien, buenos días queridos estudiantes del quinto grado de secundaria. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y es acerca de la reforma religiosa y la contrarreforma, ¿ok? Aquí prácticamente les he colocado dos imágenes para que puedan entender, en primer lugar, a qué se refería un poco la reforma religiosa. Es decir, vamos a entender que la reforma religiosa va a ser justamente esa oposición a las ideas de la iglesia, mientras que la contrarreforma va a ser justamente de apelar, ok, apelar y volver a darle fe a las ideas religiosas que se tenían pues hace unos años atrás. Entonces, con esta premisa ya brindada, para que ustedes más o menos también puedan entender estas dos caras, vamos a iniciar nuestra clase, ¿ok? No sin antes mencionar las recomendaciones antes de continuar con la clase. Por supuesto, primero asegúrate de estar en un espacio calmado. Ok, sabes que de preferencia no debe haber mucho ruido, ¿verdad? Ya más o menos te lo va grabando. Recuerda también mantener un volumen moderado del equipo que estás utilizando para así escuchar mejor la clase. Recuerda evitar realizar también otras actividades mientras observas el video. Solamente son 20 minutos como aproximado para observar la videoclase. Y es ese tiempo en el que tienes que tú estar concentrado, escuchando y ver lo que se muestra en la pantalla, para que de esta forma también puedas tomar apuntes que te sirven para tu SC. Porque ojo, las preguntas normalmente yo las hago también, o yo las hago, las preguntas del SC, en base al libro, pero que también se colocan sobre todo en la videoclase, ¿no? Que se mencionan en la videoclase. Y por último también vas a anotar tus preguntas, ¿no? Conforme vas viendo el video vas a poder anotar preguntas y de esta manera compartirlas luego en la hora de asesoría. Bien, la reforma religiosa. Vamos a entender primero las generalidades. Durante el siglo XVI, varios religiosos, pensadores y políticos intentaron provocar un cambio profundo en los usos y costumbres de la iglesia. Ok, nos quedamos con eso. Van a intentar provocar un cambio, ¿no? Entonces, para ello se va a generar la reforma religiosa o también conocida como la reforma protestante, ¿no? Que buscó la revitalización del cristianismo, ¿no? Va a buscar la revitalización del cristianismo. Es lo que vamos a ver en respuesta a qué? A los cambios que se querían dar en la iglesia, ¿no? Entonces, a respuesta de estos cambios, se va a querer revitalizar el cristianismo. Vamos a verlo poco a poco, pero vamos a entender también ahora las causas, ¿no? Primero, ¿por qué se iba a generar un cambio profundo en los usos y costumbres de la iglesia? Por el alto grado de corrupción del clero, ya que vendían cargos eclesiásticos, cargos muy importantes para el sector cristiano, por así decirlo, o para la iglesia. Entonces, era algo que sucedía. Y también la ambición de la nobleza por apoderarse de los bienes de la iglesia. Recordemos que los bienes también materiales que ostentaban, bueno, no ostentaban, sino que poseían, pues no eran simplemente de plásticos o de madera, ¿no? Sino realmente bañados, ni siquiera bañados, eran totalmente de oro, de otros minerales y compuestos, sobre todo materiales y minerales que los hacían valiosos a estos bienes. Entonces, todo lo que conllevaba la iglesia, pues se iba a ver afectado, ¿no? Se iba a ver afectado justamente por corrupción y por ambición. Esas van a ser las dos causas, ¿ok? Entonces, gracias a eso, bueno, no gracias, en realidad es por ello que se va a generar un cambio profundo, ¿no? Acá vamos a verlo. En los precursores reformistas nos dicen que manifestaron su oposición a ciertas prácticas eclesiásticas. Uno de los más resaltantes va a ser John Wycliffe, ¿no? Y sus movimientos llamados los Lollardos. También va a estar Jan Hus y los Husitas en Italia, ¿no?
¿Qué nos decía el movimiento de los Lollardos de John Wycliffe? Pues por ejemplo acá tenemos una imagen, ¿no? Que nos muestra un texto pequeño y dice, ¿y Dios no podría haber hecho algo para impedir que quemaran a toda esa gente a su nombre? Y el otro chico le dice, ¿no? O le contesta, qué imprudente, ¿no? Qué imprudente. Entonces, ¿a qué se basa esto? ¿A qué se basa este ejemplo? Al movimiento de los Lollardos, es decir, a manifestar una oposición, ¿no? En decir, o en pocas palabras, en cuestionar lo que nos decía la Biblia, ¿no? Lo que nos decía las prácticas religiosas, las ideas religiosas, ¿no? Entonces, va a haber un detonante, y es que va a haber la venta de indulgencias ordenada por el Papa León X en 1514 para recaudar fondos y así terminar la construcción de la Basílica de San Pedro. Imagínense, en pocas palabras, se va a estar vendiendo, por así decirlo, vendo bautizos o vendo purificador de alma a través de la palabra. Tú me dices los pecados que has cometido y de esta forma yo voy purificando tu alma a través de las oraciones o lo que vaya a brindarte. Entonces, eh, se genera una venta por esto, ¿no? Es decir, en otras palabras, ya se estaba lucrando con la iglesia, ¿no? Y en Alemania también los dominicos se encargaron de su venta para ser administrado por los banqueros Fugger encima, es decir, ya no estábamos hablando tanto de iglesia, sino de riqueza, ¿no? De dinero, de poder, pues, monetizar a base de la palabra, no a base de la fe. Esto colmó a muchos pensadores y es ahí donde sobresalió Martín Lutero, o Lutero, ¿no? Vamos a ver entonces algunos representantes. Martín Lutero nos dice que fue un monje de la Orden de San Agustín. Inició las reformas al publicar sus 95 tesis en el año 1517. Es ahí donde se forma la iglesia Esmalcalda, que va a ser una iglesia pues de protestantes, ¿no? Y se enfrenta a la Liga de Nuremberg, que es de católicos. Entonces los protestantes, que son los que van a estar, digamos, en contra o juzgando la palabra de Dios, y los católicos. Entonces, este enfrentamiento va a terminar en que se acepta al protestantismo, a la protesta, es decir, a la iglesia del príncipe sea la iglesia del pueblo. Claro, ¿por qué? Porque estaban viendo que los beneficios era solamente para la clase noble o la clase eclesiástica, ¿no? Para los eclesiastas o la clase noble, o simplemente para todos aquellos o aquellas autoridades de la iglesia, ya que estaban, en pocas palabras, lucrando con ello, ¿no? Con todo esto. Entonces, por eso es que nos dice acá, la iglesia del príncipe, es decir, todos aquellos que están ahí en el poder o que manejan la iglesia, no solamente para ustedes debe caer ese beneficio, sino debe ser el beneficio también para el pueblo. Si se trata de fe, es para el pueblo y por el pueblo. Pero no era así. Entonces, ahí va a aparecer la doctrina luterana, donde se basa en la idea de que la salvación se alcanza solamente mediante la fe y no mediante las obras. Es decir, nadie necesita pagar para lograr ser salvado, solo necesita tener fe. Entonces, de esta forma ellos no dejaban de ser creyentes, simplemente estaban dando una opinión o juzgando o criticando una posición diferente a lo que mencionaba la iglesia. Y claro, cualquiera hasta cierto punto estallaría al darse cuenta que por intentar hacer obras ya somos mejores. Y a veces no, también se trata de fe, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro representante, Juan Calvino, conocido como el Papa Negro. Este fue expulsado de Francia por el rey Francisco I Valois y llega a Ginebra, en Suiza. Y pues Suiza era
digamos, la Roma del protestantismo. Protestantismo hace referencia a protestar, ¿no? Porque algo de lo que están realizando en la iglesia no me está gustando. Entonces, su doctrina se basó en la predestinación. Rechazó toda tradición humana, como el uso de imágenes, es decir, colocar en cuadros algunos santos, ¿no? Dioses. También rechazó el culto a los santos y rechazó la presencia de Cristo o del cuerpo de Cristo a través de la Eucaristía. Rechazó toda forma de tradición humana, es decir, que el humano había supuestamente creado, ¿no? Él lo consideraba así. Entonces los calvinistas o los protestantes calvinistas también fueron llamados hugonotes en el caso de Francia, presbiterianos en el caso de Escocia y puritanos en el caso de Inglaterra, ¿no? Y un último representante vamos a tener aquí a Enrique VIII, ¿no? A diferencia de Lutero y Calvino, en Inglaterra la ruptura con la Iglesia Católica tuvo raíces menos religiosas. Y es que aquí ya ni siquiera había el lado religioso, digamos, ya que el rey deseaba apoderarse de los bienes de la Iglesia en su territorio, ¿no? ¿En dónde? En este caso en Inglaterra, ¿no? Y para ello utilizó como pretexto la situación de divorcio entre el Papa Clemente VII y su esposa Catalina de Aragón, que era una imagen o una acción negativa para la iglesia. Entonces, de alguna u otra forma buscar apoderarse de esos bienes, ¿no? Entonces vemos que aquí se va a basar bastante en qué? En la lujuria, ¿verdad? En la lujuria, en querer poseer, en querer lucrar, ganar dinero en base a algo que todos consideramos como fe, ¿no? Bien, entonces, en base a todas estas reformas que se estaban dando a estas protestas, va a surgir la contrarreforma, ¿no? Y esto va a ser lo siguiente. En generalidades tenemos que la contrarreforma fue la reacción de la Iglesia Católica. ¿Contra qué? Contra la crisis que vivía y contra la reforma protestante. Así es, la reforma católica o la reforma protestante eh, iba a ser, digamos, disminuida por esta contrarreforma, ya que su objetivo era poner fin a la crisis eclesiástica, tomando como accionar la reorganización interna de la iglesia, ¿no? Para ello que iban a buscar una mayor disciplina y sobre todo valor de la autoridad, ¿no? Que la autoridad, el Papa, el Padre, ¿no? Los eclesiásticos vuelvan a tener no solamente el poder, sino el respeto que solían tener, ¿no? Y que se estaba perdiendo justamente por unas malas prácticas en la iglesia. Entonces, eso es lo que va a buscar la contrarreforma, ¿ok? Va a buscar reorganizar a la iglesia de manera interna, ¿no? Entonces, vamos a ver que el Papa Pablo III convoca el Concilio de Trento, donde se ratifica todos los principios religiosos, puesto en tela de juicio por los protestantes. Es decir, si hemos dicho, no como el ejemplo anterior, ¿por qué Jesús no intentó hacer otras cosas en vez de sacrificarse por todos nosotros, por así decirlo? Entonces, eso se colocó en tela de juicio. Bien, de alguna manera eso se tiene que reivindicar, hacer creer, y no solamente creer, convencer, ¿no? De que lo que dice la Biblia, de por qué se sacrificó, de por qué ese amor, de por qué debemos entender ello, ¿no? Es justamente lo único que debemos hacer, creer, no juzgar más allá de ello. Es prácticamente lo que intentó el Papa Pablo III, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas medidas tomadas. Eso sí, nos dice que primero se creó el índice de libros prohibidos para los católicos, es decir, los libros que atentaban contra los principios de la Iglesia y que de alguna forma no debían promoverse ni leerse entre los católicos. Se reorganizó la Inquisición para la persecución de herejes, es decir, para la persecución de personas que no estaban de acuerdo con la idea de la Iglesia, ¿no? O con
lo que nos decía la Biblia. Luego, por su parte, de manera personal, vamos a tener un personaje muy resaltante en esta contrarreforma. Va a ser Ignacio de Loyola, y la medida tomada que realizó él fue fundar la Compañía de Jesús, organizándola como un verdadero ejército de Cristo, es decir, ayudó e incentivó a que la fe pues volviera nuevamente a tener mucho apego, ¿no? Es decir, mucha acogida entre las personas, ¿sí? Bien, entonces eso ha sido todo. Hemos entendido acerca de la reforma religiosa y la contrarreforma. Vamos a tener tarea domiciliaria en la página 154 y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.